Miras a tu alrededor y descubres un patrón inquietante. Las personas hablan mucho, pero dicen poco. El ruido invade cada espacio, pero la profundidad parece haberse evaporado. Las pantallas brillan más que nunca, pero las miradas están cada vez más vacías. Y lo más inquietante es esto. Vivimos en la era con más acceso a información en la historia humana. Y sin embargo, la sabiduría se siente cada vez más escasa. ¿Lo has notado? Las personas saben más sobre la vida privada de celebridades que sobre las fuerzas que realmente moldean sus propias vidas. Y lo más peligroso es que parece normal, como si estuviéramos anestesiados en una cultura que celebra lo vacío y desprecia lo que realmente importa. Aquí está la pregunta que marca este viaje. ¿Por qué la sociedad se está volviendo cada día más estúpida? No es una exageración, no es un insulto gratuito, es una realidad que podemos ver y sentir todos los días. Y antes de que pienses que esto es inevitable, quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque ahí compartiré una idea que puede transformar la forma en que entiendes el mundo moderno y, sobre todo, la forma en que decides vivir dentro de él. Pero antes de avanzar, necesito que hagas algo más que mirar este video. Necesito que participes en un ritual simbólico. Si este mensaje resuena contigo, escribe en los comentarios: "Yo elijo despertar". No es solo una frase, es una declaración, un recordatorio de que no quieres ser parte de la multitud que se deja arrastrar por la mediocridad. Ahora vamos al origen de este malestar. Para entender cómo llegamos hasta aquí, debemos enfrentarnos a una verdad incómoda. Las mismas herramientas que prometieron hacernos más sabios, más libres y más poderosos, son las que nos están volviendo más distraídos, más superficiales y más manipulables. Hablo de la tecnología, de las redes sociales, incluso de ciertos modelos de educación que se repiten como fábricas de obediencia, no de pensamiento crítico. La paradoja es brutal. Tenemos en nuestras manos la mayor biblioteca de conocimiento que jamás existió, y aún así, la atención humana se acorta, la capacidad de reflexión se erosiona y distinguir entre verdad y mentira se vuelve cada vez más difícil. Quédate, porque en un momento voy a mostrarte por qué este simple hecho cambia todo. Si observas con atención, verás que no se trata solo de un descuido cultural o de un efecto secundario de la modernidad. Lo que ocurre es más profundo, más perverso. Vivimos dentro de una trampa invisible. Las herramientas que prometían darnos libertad de pensamiento están diseñadas para lo contrario. Las redes sociales, los algoritmos, la avalancha interminable de contenido, todo se organiza para mantenernos distraídos. No para que pienses, sino para que reacciones. No para que reflexiones, sino para que consumas. Y así, poco a poco, nuestra mente se adapta a este nuevo ecosistema. Nos acostumbramos a lo instantáneo, a lo fácil, a lo superficial. ¿El resultado? La paciencia se erosiona, la concentración se convierte en un recurso en extinción, y el pensamiento crítico queda enterrado bajo toneladas de ruido digital. Es como si la sociedad hubiera olvidado cómo digerir el conocimiento. Ya no buscamos entender, solo queremos sentir algo rápido, un impacto, un estímulo, un destello. Y en esa carrera, lo que perdemos es precisamente lo que nos hacía humanos: la capacidad de detenernos, analizar y comprender. El enemigo común es claro: un sistema que explota nuestras debilidades psicológicas. Porque, seamos sinceros, nuestra mente siempre ha preferido el camino fácil. Pero hoy, ese camino fácil está al alcance de un clic, disponible las 24 horas, disfrazado de entretenimiento, noticias y tendencias. El problema es que cuando lo simple y lo ruidoso domina, lo complejo y lo profundo se vuelve invisible. Las grandes preguntas desaparecen, y en su lugar quedan respuestas rápidas, prefabricadas, diseñadas para que no te tomes la molestia de pensar. Piensa en esto. Cuando una sociedad se acostumbra a vivir en la superficie, ¿qué ocurre con sus decisiones, con su política, con su cultura? Lo que ocurre es que todo empieza a degradarse. No porque la gente sea incapaz de pensar,
sino porque el propio entorno hace que pensar se sienta incómodo, aburrido, incluso doloroso. Pero aquí está la clave. Este proceso no es accidental, ha sido perfeccionado. Alguien se beneficia de que vivas distraído, confundido y cansado de pensar. Y en un momento voy a mostrarte quién gana con esta decadencia, porque entender eso cambia por completo la forma en que ves el mundo. Pregúntate esto: ¿quién gana con una sociedad cada vez más estúpida? La respuesta no es un misterio oculto en libros polvorientos ni una teoría conspirativa delirante. Es simple. El poder siempre gana cuando la gente no piensa. Políticos, corporaciones y medios de comunicación han descubierto que no necesitan convencerte con argumentos sólidos. Basta con mantener tu atención atrapada. No importa si la información es verdadera o falsa. Lo importante es que no apartes los ojos de la pantalla. Así, cada escándalo viral, cada polémica artificial, cada titular alarmista cumple una función: ocupar tu mente con lo inmediato para que no tengas tiempo ni energía de cuestionar lo profundo. Una sociedad que grita está demasiado ocupada para reflexionar. Una sociedad dividida no tiene fuerza para rebelarse. Y mientras tanto, detrás del ruido, las estructuras de poder se consolidan. El sistema educativo sigue moldeando estudiantes para memorizar, no para cuestionar. Los gobiernos aprovechan la confusión para impulsar agendas que pocos entienden. Las corporaciones transforman tu atención en la mercancía más valiosa del planeta. El resultado es una especie de hipnosis colectiva. Un pueblo que cree estar entretenido cuando en realidad está siendo domesticado. Y lo más oscuro de todo es que esta manipulación no se siente como una prisión, se siente como libertad, porque nadie te obliga a consumir el ruido. Tú lo eliges una y otra vez. Es aquí donde el enemigo se vuelve más perverso. El control ya no necesita cadenas físicas, solo estímulos diseñados para explotar tus debilidades. Es un poder que no se impone con violencia, sino con distracción. Y mientras piensas que estás decidiendo, en realidad te están programando. En este punto, tal vez empieces a ver por qué la sociedad parece hundirse en la estupidez. No es un accidente, es funcional. Cuanto menos pensamos, más dóciles nos volvemos, y cuanto más dóciles somos, más fácil resulta manipularnos. En un momento, voy a mostrarte cómo este ciclo no solo nos roba la claridad mental, sino que está destruyendo lentamente nuestra capacidad de convivir como sociedad. Y esa revelación es aún más inquietante. Ahora mira lo que pasa cuando ese ruido se vuelve la norma. El espacio común se rompe. Las conversaciones ya no son puentes, son trincheras. Disentir se percibe como ataque personal. El objetivo deja de ser entender y pasa a ser vencer. Y cuando la meta es ganar, la verdad estorba. Nos vamos encerrando en burbujas donde todo confirma lo que ya pensábamos. Amistades, familia, trabajo. Cada ámbito se convierte en un espejo que nos devuelve nuestro propio eco. La diversidad de ideas, que antes enriquecía, hoy se siente como una amenaza a la identidad. Así, el diálogo muere lentamente y en su lugar quedan consignas y etiquetas. No debatimos ideas, defendemos banderas. La indignación se convierte en deporte. Se premia a quien dispara la frase más hiriente, el comentario más ácido, el meme más humillante. El juicio público se vuelve espectáculo y la crueldad, entretenimiento. Cuando la burla es tendencia, la empatía se vuelve un lujo que nadie quiere pagar. Y sin empatía, la inteligencia colectiva se colapsa. Nadie aprende de nadie. Hay otro efecto silencioso: la pérdida de memoria. Cada semana surge un tema que nos obsesiona, y a la siguiente lo olvidamos. Sin continuidad, no hay comprensión. Sin contexto, no hay aprendizaje. Repetimos los mismos errores con diferentes nombres porque no retenemos las lecciones, solo los escándalos. En la vida cívica, el escenario es un ring. No importa quién argumenta mejor, sino quién grita más fuerte. Las decisiones se toman por impulso, por presión de grupo, por miedo a quedar fuera. En las aulas, preguntar puede sentirse peligroso. En las empresas,
Equivocarse se castiga tanto que se deja de intentar. La creatividad se marchita cuando la exposición pública puede convertir cualquier idea en motivo de linchamiento digital. Lo que nadie te dice es que esta estupidez social prospera con la velocidad. La prisa mata la duda, y la duda, bien usada, es la base del pensamiento. Cuando todo urge, no contrastas, no profundizas, no verificas, reaccionas. Y cuando reaccionas continuamente, delegas tu criterio. Otros piensan por ti y ni siquiera lo notas. Pero aún falta ver el mecanismo interno que lo hace posible. En un momento te diré cómo tu mente, sin darte cuenta, se reconfigura para preferir lo fácil, lo inmediato y lo tribal. Entender ese proceso no es un detalle. Es la llave para recuperar tu claridad en medio de la tormenta. Lo más inquietante no es solo lo que ocurre afuera, sino lo que pasa dentro de tu mente. Cada notificación, cada video corto, cada titular llamativo actúa como un pequeño golpe químico. Tu cerebro libera dopamina y ese destello placentero te engancha. Sin darte cuenta, te vuelves adicto a la gratificación inmediata. La mente, diseñada para explorar, analizar y resolver problemas complejos, empieza a reducirse a un modo automático. Buscar lo más fácil, lo más rápido, lo que menos esfuerzo exige. Tu capacidad de sostener la atención se acorta. Leer algo profundo se vuelve un desafío. Escuchar sin interrumpir se siente pesado. Pensar lentamente parece una pérdida de tiempo. Y aquí está la trampa. Cuanto más entrenas tu mente en lo superficial, más difícil resulta volver a la profundidad. Es como un músculo que se atrofia. El hábito de la distracción moldea la estructura misma de tu cerebro. Lo que consumes no solo afecta lo que sabes, sino lo que eres capaz de saber. El sistema lo sabe. Las plataformas están diseñadas para explotar esta debilidad. No buscan tu sabiduría, buscan tu permanencia. Mientras más tiempo te tienen atrapado, más rentable eres. Tú no eres el cliente, eres el producto, y la moneda de cambio es tu atención. La estupidez colectiva empieza aquí, en miles de cerebros que ya no soportan el silencio, que huyen de la incomodidad, que temen enfrentarse a pensamientos largos y complejos. Una sociedad que no tolera la paciencia tampoco puede tolerar la verdad, porque la verdad rara vez es instantánea. El resultado es un círculo vicioso. Cuanto más consumes lo fácil, más difícil se vuelve lo profundo, y cuanto más difícil se vuelve, más lo evitas. Así, poco a poco, la inteligencia deja de ser un recurso natural y se convierte en una rareza. Lo que nadie te dice es que este condicionamiento no es neutro. Tiene un propósito. Una mente distraída es predecible y una mente predecible es controlable. La manipulación se vuelve sencilla cuando el pensamiento crítico desaparece. Y aquí viene lo perturbador. Este no es un problema individual, es un contagio cultural. Millones de personas entrenando sus cerebros para lo inmediato crean un clima social donde lo profundo se siente extraño, casi antinatural. Quédate conmigo, porque en un momento te mostraré cómo este condicionamiento mental no solo nos vuelve manipulables, sino que además nos divide, nos enfrenta y nos arranca la capacidad de reconocernos como seres humanos completos. Cuando el cerebro aprende a vivir de estímulos cortos, el corazón aprende a relacionarse con máscaras. Ya no ves personas, ves avatares, etiquetas, bandos. El otro deja de ser un ser humano complejo y se convierte en un personaje plano que debes apoyar o atacar. Esa reducción es el motor silencioso de la estupidez social. Cuanto menos humanos nos vemos, menos razones tenemos para pensar con cuidado. Las plataformas han perfeccionado una maquinaria que fabrica emociones a la carta. Indignación para retenerte, ternura instantánea para aliviarte, miedo para que vuelvas. Cada reacción es un dato, y cada dato, una palanca que empuja tus decisiones sin que parezca imposición. Crees que opinas libremente, pero muchas veces solo estás ejecutando un guión invisible, el que maximiza clics, no el que maximiza verdad. Aquí aparece la identidad frágil. Si tu valor depende de aprobación ajena,
Pensar distinto se vuelve peligroso. Te alineas con el coro, aunque algo dentro de ti sospeche que falta contexto. Aprendes a callar lo complejo y a repetir lo simple. A la larga, esa autocensura adelgaza tu criterio. Pierdes el músculo para sostener una idea incómoda sin pedir permiso. También cambia el lenguaje. Las ideas densas se achican hasta caber en un eslogan. Las preguntas se cambian por consignas. Un hashtag sustituye a un argumento. Y cuando el lenguaje se empobrece, el pensamiento se empobrece con él. No es casualidad que la conversación pública suene como un eco infinito de frases hechas. Es más fácil viralizar una consigna que construir un razonamiento. La convivencia se resiente. Si el otro es enemigo, no merece escucha. Si todo es competencia por atención, no hay espacio para matices. Y sin matices, la realidad se rompe en dos colores. Esa visión binaria es cómoda, pero cara, te roba la curiosidad. Sin curiosidad, no hay preguntas. Sin preguntas, no hay aprendizaje. Y una sociedad que deja de aprender se vuelve torpe, predecible, manipulable. Lo que nadie te dice es que esta división no solo te separa de los demás, te separa de ti. Cuando confundes tu valor con tu tribu, renuncias a tu pensamiento propio, te vuelves reemplazable, intercambiable, numerable. Y ahí la estupidez colectiva encuentra su cuna perfecta. En un momento te mostraré por qué no basta con desconectarse. Si no reentrenas tu mente, el ruido regresa por otra puerta, más sutil, más íntima, y te captura de nuevo. Tal vez pienses que el antídoto es simple: apagar el teléfono, cerrar las redes, desconectarte del ruido. Pero la verdad es más oscura. La trampa no está solo afuera, también está dentro de ti. Aunque tires la pantalla, el hábito permanece. Tu mente, acostumbrada al estímulo constante, empieza a buscar sustitutos. Cambias el scroll por conversaciones vacías, por compras impulsivas, por distracciones nuevas que ocupen el mismo lugar. Aquí es donde la ilusión de libertad se revela. Crees que eliges, pero en realidad sigues obedeciendo a un patrón que otros instalaron en ti. La estupidez no siempre se siente como ignorancia. A veces se siente como comodidad. Y la comodidad es el terreno más fértil para perder la claridad. Lo más inquietante es que este condicionamiento se disfraza de progreso. Nos dicen que estamos más conectados que nunca, pero en realidad estamos más aislados de lo que importa. Nos hacen creer que tenemos más opciones que nunca, cuando en verdad repetimos los mismos gestos automáticos diseñados para mantenernos dóciles. La libertad auténtica exige esfuerzo, exige fricción, exige la capacidad de detenerse y elegir. Pero ese músculo está siendo atrofiado de manera colectiva, y cuando una sociedad pierde la fuerza de elegir, la dirección de su destino queda en manos de otros. No se trata solo de distracción. Es un diseño que empuja a millones de personas hacia una misma rutina mental. Consumir sin pausa, reaccionar sin pensar, olvidar sin procesar. Una rutina que convierte al ciudadano en espectador y al espectador en rehén. Y aquí está la paradoja más cruel. Mientras más crees que estás tomando el control de tu vida, más profundizas en una jaula invisible. La gratificación instantánea se siente como poder, pero en realidad es renuncia. Renuncia a tu tiempo, a tu atención, a tu capacidad de cuestionar. Este es el punto donde la estupidez deja de ser un accidente cultural y se convierte en una herramienta política. Porque una mente que se cree libre, mientras en realidad está condicionada, es mucho más fácil de gobernar. En un momento voy a mostrarte cómo esta ilusión de libertad se conecta con algo aún más peligroso: la pérdida del sentido. Porque cuando ya no sabes elegir por ti mismo, también dejas de saber quién eres y para qué existes. Cuando la ilusión de libertad se quiebra, aparece un vacío más profundo, el vacío del sentido. Ya no se trata solo de lo que consumes o de cómo piensas, sino de algo aún más esencial,
dejas de saber para qué vives. En una sociedad dominada por lo superficial, los grandes propósitos se reducen a metas pequeñas. Acumular objetos, coleccionar experiencias rápidas, buscar aprobación en pantallas. El horizonte desaparece y solo queda la inmediatez. Y cuando todo se mide en el ahora, la vida pierde coherencia. Ese vacío no se siente siempre como dolor evidente. A menudo se disfraza de entretenimiento constante, de ocupación interminable, de productividad sin descanso. Nos llenamos de tareas, pero no de sentido. Corremos todo el día, pero sin rumbo. Y al final, la pregunta más humana, ¿para qué estoy aquí?, queda enterrada bajo capas de distracción. Lo que nadie te dice es que esta ausencia de propósito no es un accidente. Es funcional al sistema, porque alguien sin dirección es alguien fácil de guiar. Alguien que no sabe qué quiere es alguien dispuesto a aceptar lo que le ofrezcan. Y así, en medio del ruido, se nos entregan sueños prefabricados. Éxito, fama, comodidad. Un menú limitado para una sociedad que ya no recuerda cómo elegir con conciencia. El precio de esta pérdida es alto. Una persona sin propósito profundo se convierte en consumidor antes que en ciudadano, en espectador antes que en creador. Y cuando millones viven en ese estado, la sociedad entera se debilita. Ya no hay proyectos colectivos, solo intereses fragmentados. Ya no hay construcción común, solo competencia por atención. Aquí es donde la estupidez adquiere su rostro más oscuro. No solo nos roba inteligencia, nos roba significado. Y sin significado, la existencia se vuelve frágil. Surgen la apatía, la desesperanza, la sensación de que nada importa. Y cuando nada importa, cualquier cosa puede imponerse. La sociedad se degrada no porque falte información, sino porque sobra vacío. Y en ese vacío, las voces más ruidosas llenan el silencio con promesas simples. Sigue consumiendo, sigue entreteniéndote, sigue obedeciendo. Pero hay algo aún más inquietante. Este vacío no solo afecta a los individuos, contamina la cultura misma. En un momento voy a mostrarte cómo este sinsentido colectivo transforma la educación, la política y la vida cotidiana en un teatro donde todos actúan, pero pocos entienden la obra. Ese vacío del sentido no se queda en lo personal, contamina todo lo colectivo. La educación deja de ser un camino hacia la sabiduría y se convierte en un trámite para cumplir con exámenes y títulos. La política se reduce a un espectáculo de frases rápidas y ataques teatrales. El arte, en lugar de incomodar y despertar, se diluye en fórmulas pensadas para agradar al algoritmo. Todo se convierte en un teatro, y en ese escenario la mediocridad brilla, porque lo mediocre es seguro, es vendible, es fácil de digerir. Lo profundo, en cambio, incomoda, exige esfuerzo, demanda valentía. Y una sociedad adicta a la comodidad prefiere aplaudir lo predecible antes que enfrentar lo desafiante. Mira a tu alrededor, debates reducidos a gritos, líderes convertidos en celebridades, creatividad aplastada por tendencias repetidas. La función principal de este teatro no es informar ni inspirar, sino mantener a las masas ocupadas, distraídas y dóciles. Pan y circo, actualizado para la era digital. El problema no es solo lo que se nos ofrece, sino lo que aprendemos a desear. Cuando el ruido constante nos acostumbra a lo superficial, dejamos de exigir más. Nos conformamos con titulares en vez de comprensión, con likes en vez de vínculos, con eslóganes en vez de ideas. Y lo más grave, confundimos todo eso con progreso. Así, la estupidez social se vuelve autoperpetuante. No hace falta censurar ni prohibir. Basta con saturar de estímulos irrelevantes para que lo esencial se pierda. El teatro sigue su curso, los actores cambian, pero la obra es la misma. Entretener para no despertar. Lo que nadie te dice es que en este espectáculo, el público también actúa. Cada vez que compartes sin cuestionar, cada vez que consumes sin pensar, cada vez que aceptas sin preguntar, te conviertes en parte de la obra. Y cuanto más participamos, más se consolida el guión.
Este teatro no es inocente, es un mecanismo de control, porque cuando las personas aprenden a vivir como espectadores, dejan de reclamar ser protagonistas. Y una sociedad sin protagonistas es fácil de manejar. En un momento te mostraré lo más inquietante, cómo este teatro no solo adormece, sino que además convierte la estupidez en algo rentable, porque cuando la distracción se vuelve negocio, la decadencia se transforma en industria. El teatro no funciona por arte de magia, tiene contabilidad. La estupidez colectiva es rentable porque la atención se compra y se vende como mercancía. Cada segundo que miras una pantalla se convierte en número. Permanencia, clics, reproducciones. Esos números alimentan un sistema que no te ve como persona, sino como recurso. Si no pagas con dinero, pagas con tu tiempo, tus datos y tus impulsos. Detrás del brillo hay una cadena de montaje. Equipos enteros prueban qué te engancha. Títulos más agresivos, colores que llaman al ojo, sonidos que activan la alerta. Se optimiza lo que te sacude, no lo que te nutre. Si algo te calma y te invita a pensar, pierde en la competencia. Si algo te acelera y te divide, gana. Así de simple es la ecuación. Tus datos son el combustible. ¿Qué te gusta? ¿Qué te asusta? ¿Qué te hace dudar? Todo queda registrado para que el sistema aprenda a empujarte justo donde eres más débil. La ansiedad se transforma en predicción, tu reacción en estadística. Y cuando eres predecible, te vuelves manipulable a bajo costo. No hace falta convencerte de nada, solo empujarte milímetros en la dirección deseada una y otra vez. Este negocio no vende contenidos, vende estados mentales, vende tu prisa, tu enojo, tu necesidad de aprobación. Vende la sensación de pertenecer a algo, aunque sea una pelea sin sentido. Por eso la calma no cotiza y la pausa no escala. La atención sostenida no se subasta bien. La atención rota es una mina inagotable. La educación también entra en el circuito. Plataformas que prometen aprender sin esfuerzo compiten con el entretenimiento por los mismos reflejos. Se valora terminar rápido, no comprender. Se premia acumular logros visibles, no integrar conocimiento. La cultura se convierte en un catálogo de trofeos digitales, mucho brillo, poca profundidad. Lo que nadie te dice es que cuanto más grande es la industria, más se normaliza el hábito. Cuando todos viven apurados, lo paciente parece raro. Cuando todos responden al instante, el silencio parece sospechoso. Así, el mercado no solo vende distracción, fabrica costumbres y luego te llama inadaptado si no las sigues. En un momento te diré dónde está la grieta de este sistema. Existe, y no es una app ni un truco de productividad. Es algo más primitivo y más poderoso, una decisión que rompe el negocio en su base y te devuelve el control, la grieta en el ruido. Todo este recorrido nos deja frente a una verdad incómoda. La estupidez colectiva no es un accidente, es un sistema, y como todo sistema parece invencible, hasta que alguien se atreve a no jugar bajo sus reglas. Esa es la grieta en el ruido. No necesitas huir del mundo ni vivir desconectado para resistir. La verdadera rebelión empieza en lo más simple: recuperar tu atención. Cada vez que eliges leer en silencio en lugar de desplazarte sin sentido, debilitas al sistema. Cada vez que eliges una conversación honesta en vez de una discusión vacía, lo rompes un poco más. Cada vez que decides detenerte, pensar y cuestionar, reprogramas tu mente para lo profundo en un mundo que solo celebra lo superficial. Y aquí está la revelación final. El mayor peligro no es que la sociedad se vuelva más estúpida. El verdadero peligro es que aceptes esa estupidez como inevitable, porque en el momento en que renuncias a tu capacidad de pensar, el sistema gana por completo. A lo largo de la historia, las transformaciones más grandes comenzaron con individuos que se atrevieron a vivir distinto. No fueron las masas quienes preservaron la sabiduría, sino los pocos que se negaron a dejarse arrastrar por la corriente. Ellos demostraron que la claridad no necesita permiso de la multitud, solo necesita decisión. Hoy esa decisión está frente a ti.
Puedes seguir atrapado en el teatro de la mediocridad, consumiendo distracciones que te roban el alma. O puedes elegir cultivar silencio, reflexión y propósito. No es fácil, no es inmediato, no es cómodo, pero es el único camino para recuperar tu mente en una época diseñada para robártela. Haz de este momento un ritual simbólico. Si lo que has escuchado resuena contigo, escribe en los comentarios: yo elijo mi claridad. No lo hagas por mí, hazlo por ti, para recordarte que no estás aquí para repetir consignas, sino para pensar, sentir y vivir con conciencia. Y ahora te dejo con una pregunta que no busca respuesta rápida, sino reflexión profunda. ¿Quieres ser parte de una sociedad que se hunde en la estupidez? ¿O parte de los pocos que se atreven a pensar, aunque duela?